Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar la sesión académica de la Sociedad Mexicana de Oncología, que esta vez versará sobre las controversias en el cáncer epitelial de ovario. Para ello tenemos un gran panel y voy a permitir presentar al coordinador de la sesión, el doctor Antonio Mafuz Asís, quien es ampliamente conocido por todos ustedes, actualmente secretario del Consejo Mexicano de Oncología, ex secretario de la Sociedad Mexicana de Oncología, académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía y, en fin, alguien con muchísima experiencia en el manejo de cáncer ginecológico. Bienvenido, Toño. Estamos contigo. Es un verdadero gusto, un placer poder compartir esta mañana este tema tan interesante y que ha generado tantas controversias durante muchos años. Y para esta sesión tenemos a dos invitados de lujo. El primero, me permito presentarles al doctor Joel Bañuelos Flores. Él es cirujano oncólogo, un gran amigo y un gran maestro de todos nosotros. Él fue durante muchos años jefe del Servicio de Cáncer Ginecológico del Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 del IMSS y también fue profesor titular de la especialidad de Oncología Ginecológica de la UNAM. El doctor Bañuelos durante muchísimos años preparó a infinidad de generaciones de cirujanos oncólogos, insisto, maestro de todos nosotros, y muchísimas gracias, doctor Bañuelos, por aceptar su participación en esta sesión que seguramente será muy enriquecedora para todos. Le cedo los micrófonos y muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buen día a todos. Agradezco a ti en particular por la deferencia y a la sociedad mexicana que me permitan seguir compartiendo algunos aspectos teóricos sobre este apasionante campo que tenemos nosotros, que es la oncología. Atendiendo a la petición, vamos a abordar tres aspectos fundamentales de lo que, como tú decías, se ha considerado como puntos controversiales en el manejo quirúrgico del paciente con cáncer de ovario. Entonces, esto es nada más algo ilustrativo en donde nos ubica a nosotros como país como del segundo grupo de mayor tasa por 100,000 habitantes. Si bien sabemos que la mayoría de los cánceres de ovario se presentan en etapas avanzadas hasta las 3/4 partes, esto puede tener ciertas variaciones locales. Así, por ejemplo, nosotros en la Gineco 4, en el registro que llevamos hasta el 2015, en nuestro análisis nos arrojó que solamente el 50% de las pacientes que nosotros atendemos en la Gineco 4 se presentan en etapas tardías y la otra mitad en etapas tempranas. Esto nos coloca en un diferente abordaje en cuanto a la generación de recursos y algunos otros ajustes. Dentro de nuestro mismo registro compartimos lo que la mayor parte de los centros de concentración tienen, que es las histologías, los serosos y los pocos diferenciados, y en menor porcentaje las otras histologías. Atendiendo a las teorías actuales de la génesis y del origen del cáncer de ovario, tenemos en términos generales dos, aquellas que la explican partiendo del epitelio de la trompa de Falopio, o aquellos que la explican que se origina del parénquima ovárico per se. De acuerdo a esto, muchos o la mayoría de todos conocemos la clasificación de Pratt, en donde establecen 5 grupos en cuanto a diferentes características de comportamiento de sensibilidad para la quimioterapia, un diferente entorno genético y, como consecuencia, un diferente pronóstico para los resultados en cuanto a nuestros parámetros que son sobrevida global y periodo libre de enfermedad. No hay que olvidar las vías a través de las cuales se disemina el cáncer de ovario. Como sabemos, es principalmente transelómico. En segundo lugar, afecta a los canales linfáticos. Y el tercer lugar, que es menos frecuente en esta neoplasia, pero no por eso deja de ser importante, la vía hemática. Esto nos permite fundamentar el enfoque quirúrgico. El primer aspecto que puede todavía seguir teniendo controversia es el proceso de tapificación en las etapas tempranas, esto es, aquellos en los cuales aparentemente la neoplasia está confinada al ovario. Para esto, la utilidad del proceso quirúrgico es saber hasta dónde se extiende. Implícitamente va el proceso de la citorreducción y en etapas tempranas, también en algunos casos, en pacientes jóvenes y con deseos de paridad, puede tener un lugar como preservador de la fertilidad. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía en las etapas tempranas? Pues saber hasta dónde
se extiende la enfermedad para poder fundamentar un tratamiento. En este caso, la posibilidad de que los ganglios estén afectados varía en un rango muy amplio que va desde el 4 hasta el 24%. Vean estos grupos, el promedio es 13-14% y la distribución de las afectaciones ganglionares es más o menos una cuarta parte hacia los ganglios pélvicos, una cuarta parte hacia los ganglios pélvicos y paraórticos y en términos generales un 50% afectan solamente a los ganglios paraórticos. Es importante también resaltar que dentro de los ganglios paraórticos pueden estar afectados los grupos supramesentéricos. De ahí que es necesario toda esta base para poder fundamentar cuáles serían los límites en la disección de los grupos ganglionares. Nosotros en la Gineco 4 hicimos un análisis de las etapificaciones que lográbamos o que hacíamos para el cáncer de ovario. De un grupo de 32 pacientes de análisis, en el 28% encontramos afectación de los grupos ganglionares paraórticos y de estos, el 22% eran supramesentéricos, el 22% eran inframesentéricos y la mitad afectaban a ambos grupos. Tratamos nosotros de hacer una división para saber si es que pudiéramos en un momento dado ser selectivos en la disección de los grupos ganglionares. Y los dividimos en 6 grupos, 3 supramesentéricos, 3 inframesentéricos, 2 paracavales, 2 intercavoaórticos y 2 paraórticos. Encontramos que los grupos más afectados eran los intercavoaórticos y los paraórticos, sin que se dejaran de afectar los grupos paracavales, de tal suerte que con estos datos, que si bien es una numeralia muy pequeña, nos dimos cuenta que no podemos establecer una disección selectiva de los grupos paraórticos. De tal manera que nosotros establecimos como parámetros de disección en la linfadenectomía la pélvica, pues la que todos conocemos, límite superior la bifurcación de la ilíaca, límite inferior, que no se ve bien aquí, los vasos circunflejos, límite lateral, el nervio genitocrural y la fosa obturatriz. Y a nivel paraórtico establecimos estos límites, hacia los lados laterales los ureteros, hacia arriba la vena renal izquierda y hacia abajo la bifurcación de la aorta. ¿Cuál es la importancia en cuanto, además de saber la extensión de la enfermedad, si esto tiene implicación sobre el pronóstico de los pacientes? Si este autor Lee encuentra en su grupo de análisis que en aquellos pacientes en los que hicieron la etapificación completa con linfadenectomía obtuvieron una mejoría en la sobrevida. En su grupo en particular, esta mejoría no la vieron en la histología de células claras. Pero este otro grupo de Keppler, vean cómo también aquellos que se les hizo linfadenectomía tienen una mejoría significativa comparada con aquellos que no se les hizo la linfadenectomía. Ellos establecen un punto de corte de 10 ganglios para que esto tenga utilidad, aunque en su discusión establece, basándose en lo de otros trabajos de otros grupos, que lo idóneo es que fueran más de 20 ganglios en la disección. Este grupo de Matsuo analiza exclusivamente la repercusión que tiene el hacer una buena linfadenectomía pélvica y dividen su análisis de 21,000 pacientes en 3 grupos, ajustándose a los criterios del GOG, en donde, como todos sabemos, aceptan como una linfadenectomía adecuada más de 8 ganglios, incluyen el parámetro del grupo cooperativo que trabaja sobre cáncer vesical, pero como sabemos las vías de diseminación linfática es la misma, e incluyen también el criterio de la Mayo, que esto aplicado solamente para endometrio, y como todos sabemos ellos son más exigentes en el número de ganglios y aceptan como una linfadenectomía adecuada más de 22 ganglios. Lo importante aquí es observar cómo se ve una diferencia entre aquellos pacientes que se les hizo la linfadenectomía adecuada en la sobrevida con aquellos que se les hizo una linfadenectomía inadecuada, a lo que a nosotros aquí hemos dado en llamar muestreo ganglionar, y comparado con aquellos pacientes a los cuales no se les hizo linfa. Vean cómo hay una diferencia que se traduce en una significancia estadística. El otro aspecto quirúrgico es en las etapas avanzadas, en el principio de la citorreducción, basándose en los supuestos teóricos importantes que son estos, es superar, extraer las clonas que intrínsecamente son resistentes a las drogas, como consecuencia incrementar la perfusión farmacológica, por ende mejorar la respuesta inmunológica del huésped y
de manera secundaria, incrementar la fracción de crecimiento celular para favorecer la acción de la quimioterapia. Todos nosotros nos hemos enfrentado a estas entidades clínicas con mucho volumen tumoral, con afectación del peritoneo diafragmático, con afectación de la pelvis, del peritoneo pélvico, infiltrando órganos pélvicos o también afectando la porta hepatis. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar que se haga el procedimiento quirúrgico adecuado? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo lo debemos fundamentar en lograr la citorreducción completa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues extrayendo el tumor primario, erradicando toda la afectación del peritoneo pélvico con las estructuras que estén afectadas macroscópicamente, que esto va a incluir parte de vagina, los ovarios. En algunas ocasiones o en muchas ocasiones vamos a tener que resecar también segmento de recto, el epiplón. Hay que incluir también el peritoneo diafragmático cuando esto sea así, e incluso tenemos que llegar a veces a la resección de segmentos del diafragma o resección de segmentos intestinales, del vaso o de hígado. El objetivo es llegar a dejar ese campo quirúrgico sin tumor. ¿Por qué? Porque los beneficios se ven en las siguientes tablas. Vean cómo en este grupo el 62% de la sobrevida a 62 meses en aquellos que lograron citorreducción cero es definitivamente contrastante con aquellos que dejaron cualquier residual de ser solamente 20 meses. En este otro grupo de análisis de 3.126 pacientes, en aquellos que tuvieron sin residual 99 meses comparado con aquellos con residual, aunque fuera menor de 1 centímetro, hay una diferencia importante. En este otro grupo de 12,000 pacientes, también en aquellos que tienen la ventaja, en aquellos que se logra no tener residual, la sobrevida es completamente diferente. Incluso en este grupo alemán, en donde en las etapas 4 logran tener una sobrevida de 50 meses comparado con aquellos en donde dejaron residual, incluso de 1 centímetro. Mucho tuvo de controversia el hecho de hacer linfadenectomía en las etapas avanzadas. Los estudios preliminares y basados en estudios de instituciones simples parecían reportar un beneficio en cuanto a hacer la linfadenectomía. Sin embargo, ya en el 2015, con este trabajo que muchos conocemos de Benedetti Panici, solamente encuentra que hay un beneficio de 6 meses en el periodo libre de enfermedad en aquellos que en su grupo les hizo linfadenectomía versus los que no. En la sobrevida no encontró absolutamente ninguna diferencia. Sin embargo, una crítica que se le hizo a ese estudio es que no estaba perfectamente equilibrado y que los criterios de selección tenían un poco de laxitud. De tal manera que Harter en el año pasado, a través de un estudio perfectamente diseñado y bien equilibrado, encuentra que en aquellos pacientes en los que se logra hacer citorreducción completa, la linfadenectomía no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Y desde luego que clínicamente los ganglios no estén afectados. En esos, sus parámetros fueron de disección de 57 ganglios en promedio, incluido ambos grupos pélvicos y paraópticos, con 35 pélvicos y 22 paraópticos. Vean cómo en su gráfica de sobrevida libre de progresión no hay diferencia, asimismo en la sobrevida global. Con esto, la conclusión es que a los pacientes que se van a someter a cirugía o los dejamos sin residual o mejor habría que considerar la conveniencia de utilizar mejor la quimioterapia. ¿Cuál es la principal desventaja de utilizar quimioterapia inicial? La generación de quimioresistencia. Vean este autor como en el 88% encuentra de las recaídas de los pacientes se encuentra quimioresistencia comparado con solo el 53% en las que las enfocó con cirugía inicial. Y otro aspecto de desventaja es la fibrosis que se causa con la quimioterapia y que esto impide una muy buena valoración para que se haga la resección, pudiendo dar por hecho de que hay una remisión completa en esas zonas de fibrosis y no poder resecar esas clonas que ya son resistentes al tratamiento. En este trabajo representativo de GAO también encuentra un porcentaje de quimioresistencia muy alto, de 40% contra 23% de aquellos que los trató con cirugía inicial, y los parámetros que encuentra como determinantes de quimioresistencia son todos esos que se mencionan, resaltando aquellos per se de la quimioterapia neoadyuvante
y aquellos que tienen residual macroscópico en la cirugía. Algo muy importante es que de aquí se vislumbra que aquellos pacientes con quimioterapia inicial que alcanzan R0 tienen la misma sobrevida que aquellos pacientes con cirugía inicial con tumores menores de 1 centímetro. Esto lo vamos a ver ratificado más adelante. En un estudio recién publicado en este año en el International Journal of Gynecology Oncology por la doctora Lyons, hace un análisis basado en el Registro Nacional del Cáncer y bueno, encuentra que en las etapas 3, 4, pues siempre hay una diferencia a favor de la etapa 3, obviamente hay diferencia en aquellos de R0 con R1 y también una diferencia en aquellos pacientes a los que se les hizo cirugía inicial. Lo interesante en este trabajo es que en aquellos pacientes en los que se les dio quimioterapia inicial, tuvieron un mayor porcentaje de mortalidad tanto a 30 como a 90 días y en su curva de análisis en donde engloba todos los grupos, encuentra lo que ya les decía, que aquí se repite el trabajo de Gao. Aquellos pacientes a los cuales con quimioterapia inicial, aunque se logre R0, de todas maneras el pronóstico solamente se iguala a aquellos pacientes que en la cirugía se dejó residual, aunque fuese menor de 1 centímetro. Esta magnitud de la cirugía lleva implícita una mayor morbilidad conforme se avanza la edad. De tal suerte que cuáles son los pacientes a los cuales debemos de elegir para ofrecerles los mejores resultados quirúrgicos. En este esquema de definición del hospital de la Clínica Mayo, aquellos pacientes que tienen una albúmina mayor de 5, que son menores de 80 años, que no tienen comorbilidades, los eligen para cirugía y aquellos que no cumplen estos requisitos los eligen para quimioterapia neoadyuvante. Otro factor importante a valorar es la extensión de la enfermedad intraabdominal y para esto creo que todos sabemos que el que más utilidad está teniendo es la valoración laparoscópica basada en el trabajo de Fagotti, en donde les da una puntuación si está afectado el epiplón, si está afectado el peritoneo, si está afectado el peritoneo diafragmático, si está afectado la raíz del mesenterio, las asas intestinales, el estómago o el hígado, y dando un índice de 8, aquellos menores de 8 son candidatos para cirugía. Ellos en su trabajo inicial en el 75% con un índice de 8 logran citorreducción 0, pero sin embargo vean cómo esto se puede perfeccionar y en este trabajo del grupo de Anderson encontraron y subieron el porcentaje de citorreducción hasta el 88% con un índice de 8 o menor de esto. Para esto, en este tipo de abordaje se tiene que tener una preparación y se tiene que entrar a un proceso de aceptabilidad y de mejora de ese mismo proceso de evaluación laparoscópica, porque como todos sabemos, esto lleva en sí un componente subjetivo muy importante. Y el otro punto fundamental es contar con una infraestructura, tanto del equipo quirúrgico como del equipo hospitalario. Van estos trabajos como en los cirujanos, yo le puse ahí agresivos, tienen mejores resultados en citorreducción y como consecuencia en la sobrevida. Cuando se tiene una mejora en los procesos, Harter hace un análisis de 2 periodos, de 1997 a 2000 y de 2004 a 2008, en donde encuentra casi el doble de mejoría en la citorreducción y por ende en la sobrevida global. Bristow hace un análisis en cuanto a los pacientes que son tratados de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional del Cáncer y vean que solo casi la tercera parte, aún en Estados Unidos, esto es de 2015, seguramente ya mejoró, pero solamente la tercera parte se ajustaban a los lineamientos. El resto de los pacientes eran tratados en centros que ellos les llaman de alto volumen, que tratan más de 10 casos al año, o de menor volumen, de menos de 10 casos al año, y esto se traduce en la sobrevida. Entonces, vean lo importante que es tener una infraestructura humana y una infraestructura hospitalaria. De tal suerte que cuando esto no se logra, cuando no se tienen las condiciones del paciente, cuando no se tiene el equipo quirúrgico adecuado, cuando no se tiene la infraestructura hospitalaria, pues es en esos pacientes en donde pudiésemos considerar el uso de quimioterapia adyuvante con el entendimiento de que esto no va a lograr los resultados que nosotros esperaríamos. Entonces, en bajo estado funcional, una morbilidad concomitante a mayor de 75 años, no contar con el equipo quirúrgico adecuado, no contar con la infraestructura, o bien
que el equipo quirúrgico no esté comprometido con el objetivo de la cirugía, y este equipo debe estar en condiciones tanto físicas como emocionales adecuadas, porque acuérdense que pueden ser cirugías muy desgastantes, pueden ser de mucho tiempo desgastantes, tanto para el paciente como para el cirujano. El otro aspecto que ha entrado en controversia es si la citorreducción secundaria, esto es una cirugía planeada en una recurrencia, puede tener implicación pronóstica. Basados en los mismos en las mismas bases teóricas de la citorreducción primaria, adicionando aquí el objetivo de extraer las clonas que ya se hicieron resistentes a los taxanos y al platino. Vean cómo los trabajos iniciales, todavía 2018-2019, le daban un peso muy importante con una diferencia significativa en cuanto a sobrevida a aquellos pacientes tratados con cirugía más quimioterapia. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que se deben de elegir para una citorreducción secundaria? Bueno, Bogani hace una sinergia de los parámetros de los criterios establecidos por el grupo de Ago-Ovar y los que manejaban en el Hospital Memorial de Nueva York, y entonces establece este nomograma. Aquellos pacientes con condiciones generales adecuadas, ECOG 0 o 1, que no tuvieron residual macroscópico en la primera cirugía, que no tienen ascitis y que de los sitios de recurrencia solamente es uno, y preferentemente de retroperitoneo, y con un periodo libre de enfermedad mayor de 1 año, en estos pacientes que cumplen todos estos criterios, son los idóneos para someterse a una citorreducción, logrando en su grupo de análisis hasta el 87% de citorreducción cero. Sin embargo, Coleman viene a poner el punto de controversia nuevamente, y en este estudio, en donde aparentemente sus grupos están bien equilibrados, no encuentra absolutamente ninguna diferencia, y sí una mayor incidencia de morbilidad. Lo que es importante resaltar en este estudio es que sus criterios, a veces hubo mucha laxitud en cuanto a los cirujanos. Entonces, este es un punto que se le critica a este estudio, teniendo también en mente que hay 2 estudios que todavía no publican resultados, que es el del Ago Desktop y el grupo holandés, en donde aparentemente el primer grupo ya empieza con resultados preliminares a vislumbrar que sí, la cirugía sigue teniendo una utilidad importante en recurrencias. En este grupo de Coleman no se reportó ninguna mejoría en la sobrevida libre de progresión ni en la sobrevida global. A fin de cuentas, esta patología, como muchas otras oncológicas, hablan algunos que son muchas enfermedades. Y esto puede ser un poquito de semántica. Tal vez en lugar de decir que son muchas enfermedades, se puede decir que es una enfermedad con diferentes expresiones. Y me gustaría que revisaran este estudio. Me pareció muy interesante porque es el análisis de una paciente en la cual tuvo múltiples recurrencias, y esos múltiples sitios de recurrencias tenían un comportamiento biológico diferente, tenían un microambiente inmunológico diferente, y tenían una expresión genotípica y fenotípica diferente, lo cual marcaba diferencias en cuanto a la progresión en los diferentes sitios. Entonces, lo cierto es que estamos ante una manifestación en diferentes etapas, y permítanme esta comparación a lo mejor un poco burda, es, pues, no sé, como una sociedad en donde todos tenemos comportamientos diferentes, algunos somos más malos, otros son más buenos, otros son más agresivos, en fin. Me parece esa comparación, que alguien me la puede tomar como inadecuada o burda, pero a mí en lo particular me da una explicación de cómo se están comportando las clonas diferentes en el cáncer de ovario. Lo cierto es que, como conclusión, me parece que el mensaje es: cirugía, sí, es lo que marca la diferencia, y siempre y cuando esta cirugía logre la citorreducción, a no dejar ninguna evidencia macroscópica de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bañuelos, por su excelente presentación. Y a continuación, para continuar hablando de las controversias en el tratamiento del cáncer epitelial de ovario, pero ahora desde el punto de vista médico, tenemos el honor, el gusto de contar con la presencia del doctor Efraín Salas González, igualmente muy conocido por muchos de ustedes. Él es oncólogo médico, actualmente es médico adscrito
al servicio de cáncer de mama y tumores ginecológicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Ginecología del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, allá en Guadalajara, y también es profesor adjunto de la especialidad en oncología ginecológica. Él ha dedicado pues, prácticamente muchísimos años de su práctica profesional en el estudio y tratamiento del cáncer, enfocado particularmente en la mujer, y es un verdadero gusto tenerlo, doctor Salas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es una honra siempre participar en una sesión de SMEO, como siempre agradecido con la organización, particularmente en esta ocasión contigo, Antonio Mafús, por la invitación, Héctor Martínez como presidente y todo el grupo que a diario se preocupan por llevar las novedades de la Academia Mexicana a la audiencia. Gracias a la audiencia por la atención esta mañana, y pues el tema que nos lleva unos minutos es tratar las controversias en el tratamiento sistémico del cáncer epitelial de ovario. Como bien decía el doctor Joel Bañuelos, bueno, pues es un verdadero reto debido a la incidencia y mortalidad. Las cifras que les muestro aquí son la mortalidad y la incidencia para nuestra nación, para México. Ya tenemos en mortalidad aproximadamente 3,000 casos anuales con una incidencia de casi 5,000. Y bueno, actualmente pues hay hospitales que nos dedicamos un poco más a la concentración, como bien el doctor Mafús lo dice. Yo casi por 2 décadas en un centro de cáncer ginecológico y de mama. Esta es nuestra estadística de nosotros. Nosotros vemos entre 70 y 80% de cáncer de mama, y tenemos entre nuestra población por atender el 6% de cáncer de ovario. Esa cantidad expresada en número nos lleva aproximadamente a 100 casos nuevos cada año de cáncer de ovario. Y yo creo que a nadie le queda duda que el tratamiento quirúrgico es el tratamiento más importante, y así el doctor Bañuelos lo ha dejado claro hace un momento. El tratamiento que logra una exéresis completa de la enfermedad activa es el mejor tratamiento en cáncer epitelial de ovario. Pero ¿qué después de la cirugía? ¿A quiénes vamos a llevar a un tratamiento sistémico adyuvante? Pues básicamente las indicaciones son las etapas 1A o 1B, pero que sean grado 3. Etapa clínica 1, algunas histologías poco comunes, pero muy agresivas, como es conocido la histología de células claras y células en anillo de sello. ¿Por qué en el grado 2 o en el grado 1 usualmente no llevamos a quimioterapia? Porque los porcientos de sobrevida, como lo muestro aquí, pueden ser de 90% o más. Ya en etapa con grado 3, ya sea 1 o cualquiera de las que están en el recuadro, pues su posibilidad de recurrencia va hasta un 20%, y en eso se justifica el dar un tipo de tratamiento de tipo adyuvante. Eso es para las etapas muy tempranas, pero para las etapas clínicas más avanzadas, estamos hablando desde las etapas 2 hasta las etapas 4, la quimioterapia ha demostrado en un largo camino de historia la utilidad en esta enfermedad. Quizás la controversia que se abre en términos del siglo pasado y a inicios del siglo XXI es qué medicamentos son los más apropiados. En ese término estaba la controversia por el 2001, 2002, 2003, si el cisplatino o el carboplatino era la mejor droga, o bien si paclitaxel o docetaxel en combinación con los primeros resultaría la mejor opción. El doctor Robert Osholtz, que dedicó pues prácticamente su vida a la investigación en cáncer de ovario, publica los resultados de este ensayo en particular para el año 2003, en donde se compara propiamente cisplatino contra carboplatino, ambos combinados con paclitaxel. Previamente, cisplatino con paclitaxel habían superado a cisplatino con ciclofosfamida, pero eso es una historia un poco más anterior. Así que partimos del 2003 hasta nuestros días con este ensayo clínico, en donde este ensayo clínico demuestra la no inferioridad de carboplatino. En realidad, la sobrevida, tanto libre de progresión como sobrevida global, son muy similares en el uso de cisplatino o carboplatino, pero un detalle por distinguir es que siempre los dos esquemas llevan a un periodo libre de enfermedad mucho mayor cuando se logra una citorreducción completa, como lo mencionamos previamente. La toxicidad
es diferente. La toxicidad resultó ser más tolerable para el carboplatino, con algunos perfiles diferentes comparados con el cisplatino, que ya lo conocíamos. De manera que los comentarios que se tendrán que arrojar en este sentido es que el carboplatino paclitaxel no resultó inferior a cisplatino paclitaxel, con sobrevidas libres de progresión muy parecidas, así como sobrevida global, con perfiles diferentes. Respecto al docetaxel, esta molécula fue estudiada menos, pero si a disposición se tiene, tampoco es inferior al paclitaxel en cáncer de ovario. La experiencia en la literatura es tumultuosa en favor al paclitaxel. Después de este concepto y pasando los años, viene otra gran pregunta. Como en otras enfermedades se había demostrado que la densidad de dosis era una práctica que venía a superar resultados, en ovario aparece también. Si dosis convencionales, como en el ensayo previo lo mostré, son igual o puede resultar superior si aplicamos una intensidad de dosis. En ese sentido, estos son los trabajos que se han desarrollado, son prácticamente 4 a la fecha. Y, ¿por qué no decirlo? Por el 2014, particularmente a mí y al equipo que nos acompaña acá en el hospital, nos inspiró mucho ese trabajo Nobel, porque la sobrevida libre de progresión se prolongó mucho dando el paclitaxel en dosis semanales. Entonces, de hecho, en algunos pacientes en nuestro centro y en nuestra práctica personal lo hicimos de esa manera. Sin embargo, es un estudio oriental y vino una réplica tanto para la Europa con el estudio MITO, el GOG de los Estados Unidos y el ICON de Reino Unido. Y entonces se aprecian esos 3 estudios de manera repetitiva que no es superior dar dosis densas en cáncer de ovario. Entonces se concluye que no hay una claridad en el beneficio de dosis densas contra dosis convencionales y eso queda claro. Quizás podría elegirse este tipo de terapia de dosis densas para pacientes que no pueden tolerar la dosis acumulada de paclitaxel, pero eso será una elección muy específica por paciente específico y su estado de comorbilidad. Y los oncólogos mexicanos hacen de manera magistral en su mayoría este tipo de elección y práctica. Luego viene el punto de análisis crucial. Habíamos vivido con los conceptos de cirugía radical o, como dice el doctor Bañuelos, basada en cirujanos agresivos contra cirujanos no agresivos. Entonces, el tema era hace una década el ver qué es mejor, si dar quimioterapia primero o primero los operamos y le damos quimioterapia. Pues esto no tiene una receta como tal que hay que hacer, pero este estudio me trae un grato recuerdo porque fue el primero publicado para analizar ese punto. Por cierto, hace 10 años en un evento de debates en oncología me tocó discutir ese dato al doctor Antonio Mafús en frente de los cirujanos tradicionales de México, batallando mucho para convencer de que no se trataba de ser superior si damos quimio neoadyuvante, se trataba de dar mejor calidad de vida. Y así se abre la pregunta, ¿primero cirugía seguido de quimioterapia o primero de quimioterapia seguido de cirugía? Para suerte, hay publicaciones diversas que nos ayudan con elementos para poder elegir qué pacientes pueden ser candidatos a una cirugía citorreductora completa de inicio o cuáles no. A la mente me vienen los criterios Nelson, los criterios Bristow, que bien aplicados, si no es que seleccionen a todos los pacientes, a la mayoría sí les pueden evitar una complicación con una u otra modalidad de tratamiento. Así que este trabajo analiza claramente el dato en donde se lleva de manera aleatorizada pacientes a citorreducción primaria y luego a quimioterapia, o primero quimioterapia seguida de cirugía de intervalo y después completar la quimioterapia. Entonces, los resultados de ese estudio evidentemente no eran para ver si mejorábamos la sobrevida de los pacientes. Lo que sí resulta en este estudio es que los pacientes que inicialmente no son candidatos para llevarlos a una exéresis total, hay que darles quimioterapia de inducción. Y si bien no vamos a mejorar la sobrevida, sí que mejoramos la reducción de complicaciones quirúrgicas y mucho el índice de no resecabilidad y complicaciones en pacientes que no tenían criterios para resecabilidad. Por lo tanto, quedamos en que
es una opción, bajo los criterios conocidos de selección, el llevarlos a quimioterapia o llevarlos a cirugía de inicio. Por supuesto que esto demanda la interacción del equipo de multidisciplina que hoy se debe llevar, o un comité que seleccione los pacientes lo menos erróneamente para llevar a un procedimiento o al otro. Y luego viene, ya que aclaramos eso, después hay trabajos publicados en el mismo tema, pero viene otra gran duda. Si además de dar quimioterapia adyuvante, podemos agregar algún tipo de mantenimiento, agregar algo más a la quimioterapia con el beneficio que hasta ese momento conocíamos. En ese sentido, aparecen 2 trabajos pivotales para demostrar si bevacizumab tiene un rol, y otro más con otra molécula diferente, un inhibidor de PARP o olaparib. Y esos son los 3 trabajos más importantes para tratar de dar respuesta a ese cuestionamiento, ¿no? Bevacizumab y olaparib, con mecanismos muy diferentes de acción. La pregunta es, ¿tiene algún beneficio la terapia de mantenimiento? Y si es así, ¿en qué pacientes puede ser mejor utilizado y cuál es su beneficio real? Entonces, los 2 estudios muy importantes, el ICON-7 y el GOG218, con diseños muy parecidos o muy similares, sencillamente lo que hacen es dar la quimioterapia que conocemos, carboplatino, paclitaxel, agregarle bevacizumab o placebo durante el tiempo de tratamiento de quimioterapia, o bien prolongarle hasta por 16 ciclos el tratamiento de bevacizumab. Entonces, son 2 estudios cuyos resultados nos llevan a una mejora, pero en mi opinión, muy marginal. Nos da un beneficio aproximado entre 3 o 4 meses para un estudio en sobrevida libre de progresión. Y en el ICON-7, más tardíamente, se muestra un beneficio en sobrevida aproximadamente a los 3 meses. Entonces, es una controversia porque, dado el costo de este tipo de medicamentos, vamos a meter a los pacientes a este tipo de tratamientos si no tienen una contraindicación. Lo que tenemos que balancear es qué beneficio le damos en tiempo y qué beneficio le damos en calidad de vida y a qué costo. Entonces, la opinión o la tendencia en el mundo es, si no hay problema o inconveniente por la disposición de medicamento y no hay una contraindicación en especial, úsese bevacizumab basado en estos estudios, si a la mano se tiene. El otro estudio, los inhibidores de PARP, entre ellos el olaparib, que fue el inicialmente más estudiado, hay por lo menos tres ensayos que se hicieron, el SOLO-1, Belia y Prima, que pues la mayoría los han visto en diferentes foros, y bueno, nuevamente utilizar la quimio base y darles una terapia de mantenimiento con olaparib. En este sentido se encuentran también beneficios modestos, pero reales, en sobrevida libre de progresión. Y lo importante es que estos ensayos nos dan el conocimiento de enseñarnos a seleccionar qué tipo de pacientes vamos a llevar en realidad a un tratamiento o a otro, ¿no? Ya detectamos proteínas de recombinación homóloga, ya detectamos mutaciones de BRCA 1 o 2 y cómo llevar esto a la práctica. Y aquí debo de dar un reconocimiento especial a los compañeros del Consenso Nacional de Cáncer de Ovario, comandados por la doctora Gallardo y el doctor Antonio Mafuz, y para mi centro el doctor compañero y jefe, el doctor Andrés de Jesús Morán Mendoza, encabezan la coordinación de ese consenso, y basado en los estudios que les mostré, este consenso ha posesionado la posibilidad de utilizar bevacizumab, como lo ven aquí en primera línea, o como un tipo de tratamiento de mantenimiento en pacientes platinosensibles o enfermedad recurrente. En tanto que el olaparib lo posesionaron para enfermedad recurrente platinosensible. Estos son los niveles de evidencia que el grupo ha posesionado como recomendación para la oncología mexicana. Entonces, a ese momento se carecía de información, de ensayos que se pudieran, que aporten datos de que si es mejor utilizar cuando recurre
la enfermedad de estos medicamentos o si de manera inicial podemos hacerlo. Entonces, hubo una evolución importante de ese consenso a la fecha. Pero antes de pasar a esos datos novedosos, quisiera detenerme un poco para tocar un punto de la quimioterapia intraperitoneal. Entonces, la controversia y el punto ¿es mejor la quimioterapia intraperitoneal que la intravenosa? Y si el caso fuere así, ¿por qué no es un estándar que se utiliza en la mayoría de los centros? Entonces, este ensayo es uno de 2 ensayos o 3 que se publicaron, quizás este es con datos más sólidos para demostrar el punto, y aquí se los comparto. Se hace un estudio para comparar los medicamentos, tanto dados por vía intravenosa como vía intraperitoneal, aclarando aquí que los medicamentos utilizados fue el cisplatino, no el carboplatino. Entonces, de entrada, les tendría que decir que solo el 42% de los pacientes completó el ensayo en el brazo experimental. Esto es los de la quimio intraperitoneal. Entonces, ese estudio demuestra superioridad si nos referimos a la sobrevida libre de progresión e incluso a la sobrevida global, demuestra ser superior estadísticamente. Y es de esas veces que si lo estadístico es lo más valioso, este trabajo claramente estadísticamente demuestra mejor en los 2 rubros. Sin embargo, las limitantes es que aporta una mayor toxicidad, tiene peor calidad de vida durante la aplicación con recuperación posterior y lleva una serie de complicaciones. Y esto me hace reflexionar en el acertado comentario del doctor Joel Bañuelos, que al tratar cáncer de ovario tenemos que disponer de centros apropiados, de tecnología en los quirófanos, de profesionales altamente capacitados y perfilados en neoplasias ginecológicas. Nosotros en el grupo acá en Occidente, cuando conocimos esos ensayos, claro que metimos pacientes a tratamiento en esta modalidad, pero se convierte en un sacrificio casi de asistencia personal a esos pacientes. Nosotros los metimos juntos con el doctor Juan Carlos Cantón y el doctor Guillermo Flores acá en el Occidente. Y lo mismo, calidad de vida no buena, complicaciones frecuentes, riesgos de infección, etcétera. Pero esto es que si hay centros que tienen todo lo debido y un paciente está en la condición de llevarlo, eso no está descartado. La mayoría de México no lo practicamos por las razones que el doctor Bañuelos bien aclaró previamente. Así que respecto a la quimioterapia intraperitoneal, demuestra beneficio tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Esto, por supuesto, que hay que llevarlo en cirugías de citorreducción completa y da mayor toxicidad y una peor calidad de vida. Por lo tanto, en México no es una práctica extensamente realizada. Y viene el problema. Ya el doctor trató el punto correspondiente a la enfermedad recurrente y los datos de la segunda citorreducción o citorreducción secundaria, las controversias y el valor que tiene el criterio hoy del estudio del doctor Coleman, ¿no? Pero en la parte sistémica se analiza a la par. Entonces, todo mundo conoce en el medio y en el mundo de la oncología qué pacientes fueron sensibles por tiempo a los platinos, una sensibilidad intermedia, los que son resistentes o refractarios. Eso nos ayuda para elegir qué pacientes vamos a llevar a qué tipo de tratamiento enseguida. Y en la enfermedad recurrente, que uno considera ya un tratamiento prácticamente paliativo y que son platinos sensibles, la pregunta es, ¿le vamos a dar más quimioterapia? La respuesta es sí. La duda sería, ¿qué tipo de combinación de quimioterapia? Y una segunda pregunta es, si esa quimioterapia hay que combinarla además con alguna modalidad, con mecanismo de acción diferente o una terapia dirigida. Y una más, si es esa terapia dirigida, ¿qué tipo de terapia dirigida tendríamos que llevar hoy? Y esos platinos sensibles, una publicación actualizada, por ejemplo, del estudio Oceans, un fase 3, para demostrar el valor que tiene este tipo de terapia junto con el GOG 0213. Son 2 ensayos muy importantes que nos dan los datos de que el análisis final de sobrevida nos lleva a una mejoría cuando utilizamos un antiangiogénico, en este caso bevacizumab, que si no lo damos, entonces es útil.
Siguiendo con la quimioterapia paliativa en platinos sensibles, quimioterapia sí, si le vamos a dar un acompañante, ¿qué? Entonces, bevacizumab o inhibidores de PARP, que esa fue una controversia de los pasados años y qué hacer. Entonces, aquí se generan dos preguntas muy importantes. Si la terapia a elegir debe ser guiada o para una terapia dirigida con el uso de biomarcadores o marcadores biomoleculares, puede ser guiada la terapia dirigida con uso de biomarcadores o marcadores biomoleculares, ¿y cuáles? O sea, ¿qué tipo de biomarcadores moleculares utilizar? En general, la terapia dirigida que no está basada en un biomarcador, usualmente es una terapia que puede tener un margen muy amplio de fracaso. En cambio, cuando tenemos un biomarcador molecular, un marcador génico o cualquiera que ustedes quieran, tenemos mayor probabilidad de éxito. No es la excepción el cáncer de ovario. Entonces, ya sabemos que hay por lo menos la mitad de los pacientes del cáncer de ovario que tienen alteraciones de la recombinación homóloga, hasta la mitad de los pacientes, y que 1% variable pueden tener expresiones de mutaciones a BRCA1 o a BRCA2. Y esto es lo que nos ayuda a utilizar qué tipo de molécula. Quizás estas tres moléculas son las más ensayadas, el estudio solo 1, el estudio solo 2, el NOVA, el ARIEL. Todos ellos han llevado a la mejora en los objetivos planteados de sobrevida libre de progresión y en algunos casos a ese momento no se sabía de la sobrevida. El común denominador es que de pronto los porcientos de respuesta son significativamente diferentes si son BRCA no mutados o mutados, o si tienen HR mutada o no mutada o alterada, ¿no? Entonces, la respuesta es que estos ensayos nos llevan al conocimiento de que los biomarcadores son esenciales para elegir algún tipo de terapia en cáncer de ovario. Y yo insisto mucho que se tiene que hacer basado en ello porque son terapias muy costosas, ¿no? Entonces, estas son las publicaciones más importantes tanto para olaparib como para una molécula que viene a ser no tan diferente en mutados o no mutados, la rucaparib. Entonces, pero ya nos ayudamos. De hecho, no es una molécula el rucaparib disponible en nuestro medio. Lo que es cierto es que ya estamos tomando las mutaciones como predictores de respuesta potencial a una modalidad de tratamiento. ¿Y qué hay en los últimos, digamos, 18 a 24 meses y mucho más en los recientes meses? Bueno, en el cáncer de epitelial de ovario, pues tenemos una investigación reciente de la molécula niraparib en pacientes de nuevo diagnóstico. No esperarnos a la recurrencia, lo que comentaba hace un rato, sino incorporarles la molécula luego terminada la quimioterapia. Y aquí, pues, darles quimioterapia convencional en el estudio PRIMA, un ensayo fase 3, en donde le incorporamos niraparib a la quimioterapia convencional. Pacientes balanceados, pero ustedes ven en el recuadro de la derecha las etapas clínicas, la modalidad de tratamiento que se les puso, pero es muy importante ir seleccionando los porcientos de gente que tienen alguna mutación de BRCA2 o de recombinación homóloga. Y esa selección de los pacientes de esa manera, pues prácticamente que nos lleva a un mejor resultado cuando vemos el análisis final. Esto es una diferencia, pero significativa. Eso hace recordar las curvas de trastuzumab en mama a inicios de su uso en metastásico, pero eso nunca se había visto en ovario y hoy lo vemos. Más aún, en ovario, en este caso, vemos si hay una diferencia en BRCA1 y BRCA2 y las diferencias con niraparib son claramente favorables a su uso, tanto que sea para BRCA1 o BRCA2. Para recombinación homóloga y haciendo, digamos, un análisis si las dos cosas influyen, recombinación homóloga y BRCA mutado o no mutado, pues en los dos grupos claramente que vemos un beneficio, llámese por BRCA o llámese por recombinación homóloga. No son significativos los daños por efectos colaterales. El problema de estas terapias es su disponibilidad y el costo, ¿no? Entonces, otra molécula también investigada por el doctor Coleman
Beliparib como primera línea en el mismo contexto, son ensayos muy parecidos, quimioterapia convencional y enseguida agregar la molécula en un brazo de placebo, en un brazo en donde se le da la quimio junto con Beliparib. ¿Y qué ocurre en este contexto? Bueno, los efectos colaterales no son efectos realmente limitantes o desconocidos para otro tipo de terapias biológicas. Y finalmente, un ensayo que lleva a un costo de aproximadamente 250,000 pesos por ciclo, uno que es el olaparib más bevacizumab. El principio lógico, si uno funciona y el otro también, ¿cómo funcionan los dos? Y este es un ensayo que se llevó a cabo, lo presentaron en ESMO y tiene una actualización y reciente publicación también en el New England. Y bueno, este es el diseño, bevacizumab olaparib o nada más bevacizumab, que es lo que conocíamos a ese entonces. Cuando hace un análisis, digamos, como se hizo aquí de manera indirecta, algo muy importante que encontramos es que cuando usamos bevacizumab más placebo contra placebo, pues el porciento, como lo ven en esa curva, es con un significado estadístico muy evidente en favor de agregar el puro bevacizumab. Pero cuando nos vamos a olaparib contra bevacizumab, basado en los resultados que conocimos de Solo 1 y Paola 1, el porciento es extraordinario en favor de esas drogas. Ya no es solo la quimioterapia convencional. Y cuando nos vamos a la combinación de los dos medicamentos contra olaparib solo, sigue siendo con significancia estadística el resultado. Y cuando vemos olaparib más bevacizumab contra un placebo, es enorme la diferencia. Y estos son datos muy nuevos. Y a eso me refería hace rato cuando hablaba del consenso mexicano, que habría que refrescar el consenso con esos datos en la reunión que planean. Y finalmente, hace 15 días, se presentan los resultados avanzados del doctor Andrés Poveda con el Solo 2, para análisis de sobrevida. El doctor Andrés Poveda es un consejero de JICOM en México, digamos un amigo académico para el cáncer de ovario para nuestra república. Y este fue el diseño que ya se había hecho desde hace años, pero lo importante de este estudio, y ya para terminar, es que los porcientos de beneficio con olaparib, pero ahora en sobrevida, se han demostrado, y esos resultados tendrán que refrescarse en la literatura en lo venidero. Finalmente, sin efectos colaterales desconocidos a lo que conocíamos previamente. Y finalmente, el ejercicio que hacemos nosotros acá en el centro, ayudado por compañeros residentes, es que en nuestro centro lo que pensamos que si estamos hablando de etapas tempranas, y con esto concluiré, lo que tenemos que hacer es incorporar quimio adyuvante basado en los estudios Action 1 e ICON 1 con carboplatino paclitaxel. Si es de la etapa 2 a la etapa 4, si tiene una citorreducción completa, quimioterapia convencional, cisplatino o carboplatino, o hasta doxoliposomal en combinación. Bueno, pues la quimio de dosis densas podría ser útil en el ensayo Nobel y la adición de terapia biológica basada en bevacizumab con los estudios GOG 18 y con 7. Y yo agrego en color rojo el Solo 1, Belia, Prima y Paola con los datos que les mostré a lo último. Cuando hay una citorreducción óptima, no se descarte la quimioterapia intraperitoneal si los centros tienen el equipamiento apropiado. Citorreducción no factible, como bien lo decía el doctor Bañuelos hace un momento, habría que considerar esos pacientes llevarlos a quimio neoadyuvante, y el estudio de Ignas-Bergot y el Scorpion son los pivotales para esa decisión. En segunda línea, platino sensible, podemos usar desde nuevamente platinos combinados hasta con paclitaxel o platino con gemcitabina o doxoliposomal. Terapia de mantenimiento cabe basado en el estudio Ocean y GOG 213 que les acabo de mencionar, y los inhibidores de PARP con el estudio Solo 1 y Solo 2. Cuando hay platinos resistentes, entonces hay que cambiar de drogas basados en los ensayos Aurelia y Mito 2 que no los describí. Y finalmente, el grupo de la lástima, los platinos resistentes, pacientes que rápidamente progresan, refractarios, que hay que darles drogas diferentes con el enlistado que les puse allí. Entonces, el cáncer epitelial de ovario es una neoplasia maligna ginecológica de alta letalidad.
Cirugía es el mejor tratamiento y el más importante cuando se puede erradicar la enfermedad, porque es diagnóstica, es etapificadora, es informadora, pronóstica y además terapéutica. La quimioterapia sola modificó en forma modesta la historia natural de la enfermedad. La incorporación de nuevos medicamentos biológicos como el bevacizumab, olaparib, beliparib, niraparib, entre otros, han mejorado los periodos libres de progresión. El estudio de mutaciones BRCA1 y BRCA2, tanto como de recombinación homóloga, entre otros que vengan, son buenos predictores para elegir pacientes, tanto para sensibilidad a nuevas drogas y sobre todo sus combinaciones, porque ahora ese es el tema. ¿Cómo vamos a combinar esto? No olvidar, es importante el manejo multidisciplinario en unidades multifuncionales o bien en comités de decisión. Con esto cierro y agradezco la atención de la audiencia para toda la República y donde estén conectados y para mis compañeros. Y seguro pasaremos a la fase de preguntas y respuestas. Así es. Muchísimas gracias, doctor Salas, por su excelente presentación, como siempre, muy clara, muy precisa, muy ilustrativa. Vamos a pasar a las preguntas. Me gustaría que en el público que tenemos de manera virtual escribieran en el chat grupal sus preguntas. Tenemos registrados 261 asistentes virtuales, pero en lo que empiezan a mandar sus preguntas quiero abrir un poco yo la discusión y quiero empezar un poco con el doctor Bañuelos. Doctor Bañuelos, el papel, el rol de la linfadenectomía en cáncer de ovario ha representado un tema de controversia a través de los años. Y han salido muchas publicaciones con relación a esto, a favor o en contra. Pero usted mencionó un estudio en particular, el estudio de Harter, que está publicado en el New England Journal of Medicine el año pasado, que es mejor conocido como el Lion Trial. Y en ese estudio, que a mi muy humilde punto de vista es un estudio que metodológicamente está muy bien llevado, ellos incluyen casi 650 pacientes y la mitad le hacen linfadenectomía completa y a la otra mitad no. Y palabras más, palabras menos, lo que concluye en este artículo es que solamente aquellas pacientes con enfermedad clínicamente obvia en los ganglios se ven beneficiadas de la linfadenectomía, y aquellas pacientes que no tienen enfermedad clínicamente obvia en los ganglios y que aún así en la linfadenectomía tuvieron enfermedad pequeña, no se beneficiaron de la linfadenectomía en cuestiones de supervivencia global y sí se incrementó la morbilidad asociada al procedimiento. ¿Qué opina, doctor, al respecto? Sí, es interesante el estudio y es el que realmente ha sido como que el punto de inflexión. En efecto, los criterios fueron que clínicamente no debería de haber la sospecha de afectación ganglionar, y esto era corroborado por otro cirujano revisor en el diseño del estudio. En aquellos pacientes en los cuales había sospecha clínica de involucro metastásico, no eran considerados como para el análisis. Entonces, de tal suerte que los criterios fueron citorreducción óptima, citorreducción completa, y en esos casos son los que aleatorizaban, hacer la linfadenectomía o no hacerla. Y sí, definitivamente, en algunos, en el análisis microscópico se encontró que estaban afectados. Sin embargo, esto, como tú acertadamente dices, no vieron que esto tuviera repercusión. Y por ahí se recordarán que hace como unos 10, 11 años salió un trabajo en donde analizaba precisamente en qué fase se encontraban estas células de los que estaban albergadas en los ganglios linfáticos. Incluso les llegaron a llamar a un santuario. Y aparentemente estas células se encuentran en la fase G0 o G1. Y posiblemente esa sea la explicación por la cual, aunque no haya ninguna, aunque haya metástasis, estas no tienen una traducción clínica. Insisto, ahí los criterios eran muy estrictos y eran valorados por un segundo cirujano que corroboraba que no había afectación.
si había afectación macroscópica, estos pacientes, si bien les hacían linfadenectomía, ya no entraban en su grupo de análisis. Doctor Mahfouz, si me lo permite, quisiera hacer una pregunta en este momento al doctor Joel. Doctor Joel, ¿tiene rol en la etapa 3 la linfadenectomía? ¿Y cuál sería? No, doctor, en la etapa 3, como decía, precisamente este estudio de Harter es el que determinó que en la etapa 3 o etapa 4 no tiene ningún sentido la linfadenectomía, a menos que sea como parte del objetivo de citorreducción, esto es, que macroscópicamente los ganglios estén crecidos y que se tengan que resecar con el objetivo de citorreducción. Pero si clínicamente no están afectados según los resultados de este estudio, no tiene absolutamente ningún sentido hacer la linfadenectomía. Se lo pregunto porque en los estudios de quimioterapia intraperitoneal es preferente que sí se lleve a cabo en el sentido de que quitas un sitio santuario de enfermedad residual. Fuera de eso parece que no hay algún rol tal como usted lo dice. Sí, y ahora aquí también tendríamos que analizar, eso sí lo desconozco en cuanto a la farmacodinamia, si a través de la quimioterapia intraperitoneal tiene la capacidad de difusión para poder llegar a los ganglios y ejercer el efecto benéfico que menciona. No, en realidad el tema es ese, que si se va a llevar o la intención, como en los centros que lo hicieron o lo hacen hoy día todavía, a un tipo de quimioterapia intraperitoneal, exactamente ese es el punto, que cuando queda enfermedad ganglionar residual, la concentración tumoricida mínima no es alcanzada cuando hay ganglios residuales. Digo, es un detalle muy fino, pero que tendríamos que conocerlo si algún centro quisiera llevar o algún paciente a quimioterapia intraperitoneal. Fuera de eso, exacto, todo lo que usted ha dicho y bien lo ha dicho. Muy bien, gracias, doctor, por su contestación. Ya estamos empezando a tener algunas preguntas y voy a tratar de englobar muchas de ellas para hacerlo un poco más puntual. Doctor Efraín Salas, yo tengo una muy en particular. La verdad es que un buen porcentaje de pacientes con cáncer epitelial de ovario en etapa avanzada inician su manejo a base de quimioterapia neoadyuvante. Lo que nos ha enseñado la quimioterapia neoadyuvante en otras neoplasias, como en cáncer de mama, como en nuestro sarcoma, es que la respuesta patológica a la neoadyuvancia nos puede ayudar a clarificar dos cosas en particular. Una, nos da un valor pronóstico, y otra, específicamente, por ejemplo, en cáncer de mama para subtipos triples negativos y HER2 positivos, ahora también nos sirve para saber qué tratamiento adyuvante tendrá que recibir. ¿Sí me explico? Entonces, por supuesto. Aquí, ¿cuál es su pensamiento en este sentido traspolado a cáncer de ovario? Es decir, una paciente que tiene una extraordinaria respuesta a quimioterapia neoadyuvante con carboplatino y paclitaxel, podemos manejarla con sus 3 o 4 dosis más después de la cirugía, o al revés, una paciente que no respondió tan bien, entonces sí le damos antiangiogénicos. ¿Qué opina al respecto, doctor? Muy bien. Primero, que no es comparable, como bien lo dices, una neoplasia del tipo del cáncer de mama en su heterogéneo comportamiento a como es el cáncer de ovario. A diferencia de mama en ovario, la respuesta patológica completa a una quimioterapia de inducción sí nos da la perspectiva de un periodo libre de recurrencia mayor. Y también hoy día, por los estudios que se realizaron, digamos, de hace 3 años hacia atrás y los últimos que presenté en los últimos 2 años, ha llevado a que los pacientes que tienen mejor respuesta patológica, las drogas nuevas no se queden digamos, en la fase tardía, sino que se lleven a una fase más temprana. Eso es sujeto de análisis del resultado. Y más que conocer una evidencia, tengo un concepto personal. Esa serie de moléculas nuevas, solas o combinadas en etapas más temprano, particularmente en pacientes que tuvieron respuesta patológica completa, tendrán la posibilidad de tener
periodos libres de recurrencia o de sobrevida mayores, pero esa evidencia se tendrá que fincar. Hoy por hoy es un concepto valioso como pronóstico para recurrencia nada más, doctor Mahfouz. Muy bien, muchas gracias. Toño, ¿me permites? Claro, doctor. Doctor Salas, en el enfoque de la quimioterapia de inducción, hay trabajos en donde difieren en cuanto al número recomendado o el número adecuado de ciclos de quimioterapia. ¿Cuál sería su recomendación o su convicción de el número de ciclos de quimioterapia previo a la cirugía? Porque pues en los trabajos algunos administran 3, algunos 4 o algunos llegan a administrar hasta 6, y entonces en esta diversidad de criterios pues obviamente también los resultados son diferentes, y me parece que en base a eso no pudiésemos obtener o no tenemos al momento un concepto claro de cuál sería el beneficio de dar X número de ciclos antes de llevarlo a cirugía, para obviamente potencializar el efecto de la cirugía. Dos situaciones. En etapas muy tempranas, el número de ciclos de quimioterapia, si hablamos de adyuvancia, deberá ser 6. Antiguamente es en 4 contra 6. 4 es inferior a 6. Entonces, eso es en etapas tempranas. Pero su pregunta, y punto número 2, es en el cáncer localmente avanzado o avanzado sobre la quimioterapia de inducción. La evidencia en los ensayos clínicos hace ver que se dé terapia de inducción por 3 ciclos, y si un paciente tenía, digamos, criterios de irresecabilidad de inicio, después de 3 ciclos hay posibilidad de resecabilidad por buena respuesta. En los ensayos, por ejemplo, de Ignaz Bergot y los otros lo han hecho así: 3 ciclos, cirugía, análisis de respuesta patológica y enseguida darle los otros 3 ciclos. La respuesta son 6 ciclos. Sin embargo, hay muchos centros en el mundo que llevan 6 ciclos. Si respondió a 3, va a responder a 6. Nada más que el darle 6 ciclos, y si tiene muy buena respuesta, pues qué bueno, porque lo llevan y ya no hay enfermedad. El problema es cuando queda enfermedad residual después de 6 ciclos. En eso no se sabe exactamente qué se deba hacer de manera correcta, si le cambias alguna forma de quimioterapia o si darle más es mejor. Lo que parece ser es que van a venir a incorporarse las moléculas nuevas en ese contexto, y que quizás esas son las que vengan a beneficiar más gente. No se considera de manera incorrecta darle 3 ciclos iniciales o 6. La práctica o la evidencia hace ver 3 ciclos, cirugía y luego 3 ciclos. El número terminará en 6. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas, además de varias felicitaciones para ambos expositores. Hay algunas preguntas específicamente para el doctor Salas con relación al uso de inhibidores PARP para cáncer de ovario. Entonces, preguntan, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo recomendado de mantenimiento para olaparib? Hay preguntas con relación, doctor Salas, a quién usted sugeriría hacerles análisis genético, a qué pacientes, aquellas pacientes que no evolucionan bien, o sería bueno hacérselo a toda paciente con cáncer epitelial de ovario. ¿A quién sugeriría, doctor Salas? Doctor Mahfouz, me remonto a conceptos que han acompañado a la oncología. Particularmente a mí me formaron en el tiempo de la medicina y la decisión de estratos, de etapificación, por ejemplo. Etapa clínica, esto dale tal cosa. Eso es medicina de estratos. A lo mejor la formación que le acompaña a usted y los compañeros contemporáneos suyos ya se hizo medicina personalizada. Y hoy día todos estudiamos y aprendemos lo que es la medicina de precisión. Entonces, si abogamos en la medicina de precisión, la opinión sería que todas las pacientes de cáncer epitelial de ovario se le metiera algún tipo de estudio. El estudio básico para elegir sería las mutaciones de BRCA1 o BRCA2. Recombinación homóloga, pues es también recomendable. Si las tuviéramos, por lo menos BRCA1 o BRCA2 a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque eso te va a servir
como un tipo pronóstico y de predecibilidad de sensibilidad a olaparib. Yo creo que es la herramienta del buen uso de esas moléculas. Entonces, si hacemos esa práctica, sabemos cómo seleccionar pacientes. Y lo segundo es que hay estudios en donde se ha llevado para el tiempo de uso de olaparib hasta 2 años de tratamiento. Y los temas que a veces son complejos para la oncología médica es, si ese paciente está muy bien y le has dado 2 años, ¿qué hacer? ¿Ya se lo detienes? ¿No se lo das? Casi toda la oncología del mundo opina que cuando tienes un fenómeno así, si no tiene una contraindicación limitante de toxicidad, me refiero a toxicidad por efectos adversos y a toxicidad económica también, pues entonces bien se le podría continuar. Sin embargo, eso sí puede cambiar a la luz de los conocimientos de las nuevas combinaciones entre esas moléculas. Ok, muchas gracias. Algunas preguntas para el doctor Bañuelos, específicamente 2, doctor Bañuelos, están enfocados a el manejo de la recurrencia, básicamente. Hacen preguntas, o sea, hace una pregunta con relación al valor del HIPEC, es decir, de hacer una citorreducción y que esa citorreducción vaya acompañada de un procedimiento de quimioterapia intraperitoneal con hipertermia. Esa es una pregunta y me adelanto a la segunda. El valor o el uso del CA-125 para predeterminar o predecir el índice de resecabilidad. Bien, en cuanto a la primera pregunta, los reportes de los centros que hacen el HIPEC, como ya lo sabemos, es el requisito fundamental es que se logre la citorreducción óptima. Claro, algunos han utilizado el HIPEC en residual de 5 milímetros con resultados buenos en términos generales, pero definitivamente no son tan trascendentes como llevarlos a la citorreducción completa. Como mencionaba, o sea, si se tiene el recurso, definitivamente hay que utilizarlo, porque ya mencionaba también el doctor Efraín que se han obtenido buenos resultados en cuanto a periodo libre de sobrevida, fundamentalmente libre de enfermedad, perdón, no tanto en la sobrevida. La sobrevida, desafortunadamente, no se ha logrado tener los efectos alentadores que se buscan. En cuanto a la segunda pregunta, el doctor Bogani en su nomograma no considera el CA-125 por las limitaciones que tiene en cuanto a sensibilidad y especificidad. Si eso lo vemos, que es alrededor de un 70-60% correspondiente en patología inicial, pues pierde todavía mayor sensibilidad y especificidad en la recurrencia, precisamente por la mutación de las células, en donde, como sabemos, a más pobre diferenciación, menor capacidad para producir el marcador. Entonces, de tal suerte que en su análisis ellos lo excluyen porque no les reditúa un parámetro como esos 5 que establecen en su nomograma, útil para hacer elegible a una paciente a citorreducción secundaria. Doctor Marfus, yo agregaría algo más. Es a veces complejo analizar un factor univariado para una decisión de ese tipo. Entonces, en donde se usa como un predictor para citorreducción, pues es muy útil cuando se acompaña, además, pues de otros criterios, pues extensamente conocidos por todos, ¿verdad? Pero sí como un factor único, pues sí es complejo darlo por hecho. Yo creo que hemos vivido mucho el decirle a nuestros compañeros cirujanos acá con nosotros, al grupo de cirujanos que son 8 o al doctor Cantón, decir, mira, pues esta tiene 1500, el criterio dice que con más de 1000 ya no hay que llevarla. Pues la van a ver y van a decir, sí, pero morfológicamente está en condición fácil de que se citorreduce porque no tiene otros criterios de no poderse resecar. Entonces yo creo que hay que jugar con varios y no con un solo factor. Claro. De la mano de esto que estamos platicando, me viene a la mente un tema que también ha generado un poco de controversia y me encantaría escuchar la opinión de ambos expositores. ¿Cuál es la postura o qué mecanismo, qué tratamiento, qué seguimiento tenemos que tomar en cuenta en una paciente que se encuentra en periodo de vigilancia y que
tiene exclusivamente recaída bioquímica y que echamos mano de todos los elementos diagnósticos que tenemos y no se evidencia enfermedad, y que es lo único que tenemos es la elevación paulatina del CA125. Adelante, doctor Bañuelos. Primero usted. Gracias. Dado estos parámetros de sensibilidad y especificidad, a últimas fechas, lo que se ha mencionado es el uso de la resonancia magnética o el uso del PET con nanopartículas como una prueba mucho más fiable para poder determinar y poder documentar el hecho de que haya o no recurrencia y de esta manera identificar los sitios. El parámetro actual, como ya vimos en relación al nomograma, es localizar, un punto fundamental, localizar los sitios de recurrencia. Cuando es 1, y que fundamentalmente en este trabajo estaba localizado en el retroperitoneo, tenemos una opción de poderle ofrecer un beneficio. De tal manera que el CA125, como ya mencionó el doctor Salas, como un único parámetro no parecería tan importante, y me parece que ahora el seguimiento, desde mi punto de vista y dado los reportes en cuanto a sensibilidad y especificidad de los estudios clásicos, tomografía, resonancia, tiene su limitante y nos debemos basar, para mí, ahora debemos de tener mucha y darle mucha importancia al PET como parámetro de decisión y de referencia, no tanto al marcador. Okay. A ver si entendí bien, doctor. Si usted tuviera una paciente con elevación de CA125, pero estudios de imagen totalmente negativos, que usted tuviera posibilidad de hacerle PET, resonancia, etcétera, si la único parámetro anormal en paciente asintomática completamente y estudios negativos es el CA125, ¿usted diría no tratamiento? Sí, si no tengo evidencia, o determinaría yo, haría yo otra determinación, y tal vez aún sin evidencia pensaría tal vez en la conveniencia de administrar quimioterapia. Tú, Efraín, ¿qué opinas al respecto? Bueno, habría que valorar cómo estuvo desde el inicio el 125, si preoperatorio o posoperatorio te es más útil para detectar una posible recurrencia. Desde el 2010 se conoce. La pura elevación de CA125 no es un indicador para dar tratamiento. Es mucho más el estrés de las pacientes que nos presionan a que lo hagamos, a que el convencimiento propio de nosotros de hacerlo. De hecho, no hay ninguna indicación en la era actual para darle un tratamiento por la sola elevación de CA125. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues apoyarnos en imágenes, como bien dice el doctor, para poder localizar el sitio de recurrencia. Si localizamos el sitio de recurrencia, pues ya será planear un tratamiento multidisciplinario, resección, segunda citorreducción, quimio, etcétera. Entonces, es eso. Pero, ¿qué hacemos con esos pacientes? Bueno, las imágenes convencionales no han sido lo mejor. Un ultrasonido, una tomografía y hasta la resonancia te son útiles cuando es enfermedad muy evidente. Pero entonces se abren dos caminos. Uno es, o bien le hacemos un PET que tiene una sensibilidad más alta que los estudios convencionales, como bien lo ha dicho el doctor Joel, o bien llevarlos a una exploración laparoscópica, que es una cirugía de invasión no extensa o de invasión mínima, que eventualmente nos da el diagnóstico. Y una vez que tenemos ese diagnóstico, entonces sí procedamos a elegir la forma de tratamiento, llámese quirúrgica o sistémica. Entonces, ¿estás tú de acuerdo que la pura elevación del C125 no amerita ningún tipo de tratamiento hasta que no se haga evidente la enfermedad por algún método diagnóstico? Fíjese, doctor Mahfouz, que los estudios han demostrado que no solo que no les beneficia, sino que llevan peor calidad de vida y a veces hasta más mortalidad el darles un tipo de terapia sistémica. La respuesta es no. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Con relación a un par de preguntas más que hay, están enfocadas a la cuestión de los tiempos de tratamiento. Un doctor amablemente nos expresa que en su centro hospitalario en ocasiones hay hasta 2 meses de diferimiento quirúrgico, entonces que aplican la quimioterapia neoadyuvante
3 ciclos y a veces se programa la cirugía hasta 2 meses después. Con relación a esto, ¿qué opinan ustedes que han trabajado en instituciones públicas de alto volumen y que este problema, pues, seguramente se enfrentaron con él constantemente? Toño, Efraín, miren, en la Gineco 4 lo que hicimos es mejorar el proceso. ¿A qué me refiero con mejorar el proceso? Desde el momento en que la paciente era enviada a tratamiento con quimioterapia, nosotros íbamos programando como que su momento quirúrgico. Esto es, la planeación la hacíamos casi programando su cirugía desde el momento en que estaba iniciando su tratamiento. De tal manera que con este enfoque nosotros logramos mejorar en un 95% este diferimiento. ¿Cuáles eran los casos en los cuales ya no se sometían a cirugía? Generalmente era por toxicidad, o sea, por toxicidad presente del tratamiento y que eso impedía que se sometieran a cirugía. Pero nosotros logramos abatir al máximo, hubiese querido erradicar, pero no lo pudimos hacer, pero abatir al máximo para salvar esa circunstancia. Posiblemente a nosotros se nos facilitó por la situación de que hay aquí en el Distrito Federal, que tenemos 2 hasta 3 centros de concentración. Y entonces eso, les digo, nos ayudó mucho desde planear el inicio de su cirugía al momento en que esta paciente era enviada a quimioterapia. Entonces nosotros prácticamente no teníamos ese problema. O sea, desde que la paciente la enviaban a oncología médica, ya medio que le asignaban una fecha quirúrgica a esa paciente. Exactamente. Ok. Muy bien. En Centro Médico Nacional de Occidente, Efraín, ¿qué planes tienen al respecto? ¿Qué planteamientos? En la medicina pública, creo que ningún hospital es ajeno a la dificultad de tiempos y de recursos. Eso es bien conocido. Y los esfuerzos que se han encaminado es algo muy parecido a lo que el doctor Bañuelos ha comentado. Acá hemos tratado de ver los pacientes desde inicio en los 2 servicios, en el servicio quirúrgico y en el servicio de oncología médica. ¿Por qué razón? Porque primero definimos qué pacientes son los mejores para cirugía de inicio o cuáles no. Los pacientes que van a cirugía de inicio no es un tiempo de diferimiento mayor. El equipo de nosotros de cirujanos está integrado por 8 cirujanos y nosotros somos 6 oncólogos médicos, incluyendo a nuestro jefe, el doctor Morán. Entonces, si coordinamos los tiempos, lo que se hace cuando le vas a dar quimioterapia de inicio de inducción, lo van siguiendo, digamos, cada 2 ciclos los cirujanos. Y cuando proyectan que va a llegar el tiempo de que termina su último ciclo de quimioterapia, si es que le vas a dar 3 o le vas a dar 6, ya le van reservando una fecha quirúrgica posible. Entonces, hemos logrado también abatir el rezago en ese sentido. Y con nosotros, digamos que tendrán diferimiento entre 4 semanas, 6 semanas, y estoy hablando de mucho en el hospital con nosotros para una posibilidad quirúrgica de inicio. Muy bien. Pues hemos abarcado prácticamente todas las preguntas y las inquietudes que había al respecto del tema. He recibido en el chat muchas felicitaciones para ambos expositores con relación a que la información que se vertió fue muy enriquecedora para la práctica clínica. Personalmente les quiero agradecer mucho al doctor Joel Bañuelos y al doctor Efraín Salas su participación en esta sesión y en verdad pienso que este tipo de sesiones virtuales son igual o más enriquecedoras que las presenciales, así que el hecho de que estemos aún confinados y en semáforos rojos por el tema de la pandemia, eso no tiene que limitar en lo absoluto nuestra actividad académica. Muchísimas gracias, doctor Bañuelos, muchas gracias, doctor Salas, y esperamos que esta sesión haya sido muy útil para todos ustedes. Muchas gracias y es un placer. Muchas gracias. Saben que es una honra compartir con ustedes un foro, doctor Joel Bañuelos, doctor Antonio Mafús, doctor Héctor Martínez, gracias a usted también, y Lupita, pues que nos traes acarrereado siempre también.
Gracias a todos por el trabajo.